Enfermedades mentales, infancias difíciles y experiencias pasadas. Uno o más de estos han empujado a muchas personas en todo el mundo a hacer cosas nefastas y cometer crímenes increíbles. Lamentablemente estas personas viven a nuestro alrededor. Son vecinos, colegas, compañeros de clase y amigos. Si bien algunos de ellos son atrapados de vez en cuando, muchos no lo son. Prepárense mientras observamos a algunos de los que fueron atrapados, o casi atrapados, por el FBI. I killed those 7 men in first-degree murder and robbery. Hoy les traemos a 15 personas malvadas de las que el FBI quiere que te olvides. Jaime Osuna. Jaime Osuna cumplía cadena perpetua por la tortura y el asesinato de Ivette Peña, de 37 años, en un motel de Bakersfield en 2011. Era un satanista autoproclamado con tatuajes en la cara y payasadas satánicas. Durante el juicio, en 2017, se burló de la familia de la víctima y le dijo a la prensa que le encantaba torturar a la gente. Mientras estaba en prisión, Osuna tenía la habilidad de atacar a sus compañeros de celda. Una vez fue a otra celda para cortar y apuñalar a un recluso, lo que resultó en 67 puntos. Uno pensaría que con tal historia a Osuna no se le daría un compañero de celda, pero Luis Romero, quien había estado en prisión durante 27 años por asesinato en segundo grado, fue transferido de la prisión estatal de Mule Creek y puesto en la celda de Osuna en el departamento del estado de California, Correcciones y Rehabilitación. En la madrugada del 9 de marzo de 2019, Osuna torturó y asesinó metódicamente a Romero. Fue el asesinato más atroz. Osuna usó un cuchillo improvisado, una hoja estilo navaja unida a un mango para diseccionar a Romero. Le quitó un dedo, un ojo y una parte de los pulmones. También le cortó la cabeza a Romero y le abrió la cara a ambos lados para que pareciera una sonrisa extendida. Como si eso no fuera lo suficientemente inhumano, se encontró a Osuna usando un collar hecho de partes del cuerpo de Romero. La gran pregunta que todos se hacían era: ¿dónde estaban los guardias? ¿Cómo se perdieron las torturas de una hora? Osuna fue transferido al programa de hospitalización psiquiátrica de la prisión estatal del Valle de Salinas después del accidente, donde se le diagnosticó trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad y espectro de esquizofrenia no especificado. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Jason Barnum. Jason Barnum, apodado A-Ball, se declaró culpable de dispararle a un oficial de policía en Anchorage. Recibió el apodo de globo ocular porque su globo ocular derecho está tatuado de negro. Su rostro también está cubierto de esqueletos y calaveras y sus labios están bordeados con dientes esqueléticos. No debemos juzgar un libro por su portada ni a nadie por su apariencia, pero globo ocular tenía la apariencia de un criminal. En algún momento de su vida se embarcó en una ola de crímenes de la que luego se declaró culpable. Crímenes como robo en primer grado, intento de asesinato en primer grado y un delito grave de tercer grado en posesión de armas. Confesó que la principal razón por la que hizo todo esto fue para alimentar a su adicción a la heroína. Fue alojado en Merrifield Inn en Anchorage en septiembre de 2012 cuando los oficiales notaron un automóvil en el estacionamiento que estaba relacionado con los robos denunciados. Fueron a su habitación a investigar y Barnum abrió fuego desde el baño. Por supuesto, le dispararon y le dieron en el brazo derecho. Un diputado también resultó herido, pero volvió al trabajo unos puntos después. Durante la audiencia en el Tribunal Superior de Anchorage, Barnum admitió que hizo muchas cosas malas. Dijo que sabía que no era el tipo más agradable y que después de salir de prisión en 2010 vivía en las calles porque no tenía a dónde ir. Luego se disculpó con las personas a las que había lastimado. Barnum fue sentenciado a 22 años de prisión, 20 de los cuales son por el cargo de intento de asesinato. Ángel Reséndiz. Debido a que la mayoría de sus crímenes los cometió cerca de las vías del tren, Ángel Maturino Reséndiz fue apodado el asesino del ferrocarril. Saltaría de los trenes que estaba usando para viajar por todo el país para cazar a sus víctimas. Saltó de y en trenes dentro y fuera de los Estados Unidos, Canadá y México. Cruzó las fronteras ilegalmente y pudo esquivar a las autoridades durante mucho tiempo. En el momento de su arresto, Reséndiz era sospechoso de 9 asesinatos alrededor de las vías del tren en Kentucky, Illinois y Texas, pero antes de su ejecución confesó mucho más. Reséndiz violó a algunas de sus víctimas femeninas antes de matarlas. Las autoridades pudieron vincularlo con más de 15 asesinatos en Florida, California, Texas, Kentucky, Illinois y Georgia. De hecho, en junio de 1999, el asesino del ferrocarril llegó a la lista de los 10 fugitivos más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones. Mataba a sus víctimas con picos, piedras u otros objetos contundentes, principalmente en sus casas. Después del asesinato se quedaba en sus casas para comer en la mayoría de los casos. También tomaría artículos de
valor sentimental y revisaría sus licencias de conducir para aprender una o dos cosas de su vida. También robó cosas caras como joyas y se las regaló a su madre y esposa en México. Después de su entrega, su esposa y su madre devolvieron algunos de los artículos robados. El psiquiatra bilingüe que evaluó a Reséndiz mientras estuvo detenido consideró que no era apto para ser ejecutado porque el criminal estaba completamente engañado. Reséndiz se describió a sí mismo como mitad hombre y mitad ángel y le dijo al psiquiatra que no creía que pudiera morir. A pesar de la apelación, el 27 de junio de 2006 fue ejecutado en la Unión de Huntsville, en Huntsville, Texas, mediante inyección letal. Asesino del Estado Dorado. Entre 1974 y 1986, mientras su hija pensaba que él era el padre perfecto y su esposa creía en sus razones para estar lejos de casa, Joseph James DeAngelo Jr. cometió 3 asesinatos, 51 violaciones y 120 robos en California. Y en Ventura, los condados de Orange y Santa Bárbara, era conocido como el acechador nocturno. La escritora de crímenes Michelle McNamara acuñó el nombre de Golden State Killer para aumentar la conciencia sobre el caso. Jane Calsol Sandel estaba en casa con su hijo cuando DeAngelo la violó en 1976. En la corte ese día explicó que su atención estaba completamente en donde DeAngelo había matado a su hijo, no en la violación. Hasta la fecha vive con las cicatrices, el miedo y la ansiedad que el Golden State Killer le inculcó hace décadas. Otra mujer, la señora Schubert, la describió como alguien sin alma. En sus palabras, no tiene respeto por los derechos de los seres humanos, no respeta la ley, no tiene compasión, no tiene empatía, no tiene remordimiento. En el momento de su sentencia, DeAngelo estaba en una silla de ruedas y la señora Schubert dijo que demostró su capacidad para intentar engañar al mundo entero haciéndole creer que era un hombre mayor y débil. Ted Bundy. Si han visto el drama criminal biográfico Durmiendo con el asesino, tendrás una idea de la vida del asesino en serie Ted Bundy. El graduado de la Universidad de Washington era un genio apuesto y carismático con un coeficiente intelectual informado de 136. Se describió a sí mismo como el desgraciado más insensible que jamás se haya conocido, pero muchas personas no vieron ese lado de él hasta que fue demasiado tarde. Bundy comenzó a mostrar las características de un asesino en serie sádico desde su adolescencia. Deambulaba por las calles en busca de pornografía abandonada o espiando a través de ventanas abiertas a mujeres desprevenidas. Estaba matriculado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puget Sound cuando descubrió su verdadera pasión por matar. Secuestró, violó y asesinó a un gran número de mujeres en la década de 1970 y posiblemente antes. Aunque su verdadero número de víctimas es incierto, Bundy confesó 30 asesinatos en 7 estados entre 1974 y 1978. Con su apariencia y personalidad encantadoras, Bundy se ganó la confianza tanto de sus víctimas como de la sociedad. Pretendía estar discapacitado y convencía a sus víctimas para que lo ayudaran a cargar sus libros o descargar cosas de su automóvil. También fingía ser policía o bombero para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Una vez en su automóvil, o las agarraba, las golpeaba para dejarlos inconscientes, los alejaba del público y los estrangulaba y violaba. A veces volvía a visitar el cadáver realizando actos sexuales con ellos hasta que la descomposición los hacía imposible. A las 7:16 am del 24 de enero de 1989, Bundy murió al ser ejecutado en una silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Afuera, la multitud aplaudió y encendió fuegos artificiales. Fue el final de un monstruo que una vez fue descrito como la definición misma del mal sin corazón. Thomas Silverstein. Thomas Edward Silverstein era conocido como el preso más violento de los Estados Unidos. Estuvo en prisión por robo a mano armada, pero se ganó el apodo de Tommy Terrible cuando se volvió incontrolable en prisión. Mientras estaba en prisión, se convirtió en miembro de una pandilla neonazi llamado Hermandad Aria que organizaba crímenes dentro y fuera de la prisión de los Estados Unidos. En 1980 asesinó a Danny Atwell, un compañero de prisión, porque se negó a actuar como mula de drogas para la pandilla. Al año siguiente mató a otro recluso, Robert Chappelle, que era miembro de la pandilla rival DC Blacks. Cadillacs, quien también era miembro de DC Blacks, tenía la misión de vengar la muerte de su amigo, pero Silverstein y un compañero de pandilla lo atraparon primero y lo apuñalaron 67 veces con armas improvisadas. Después de asesinar al guardia de la prisión de Merle Klutz, fue puesto en confinamiento solitario donde pasó 36 años antes de su muerte. Lo dejaron salir de su celda el 22 de octubre de 1983 en la prisión Mayon Supermax para darle una ducha y Tommy aprovechó la oportunidad de asesinar al oficial. Hizo que Klutz caminara frente
Frente a él, usó una llave hecha en casa para quitarle las esposas y apuñaló a Klutz varias veces con un vástago que le pasó otro recluso. Afirmó que Klutz lo había estado acosando. Horas después, otro recluso asesinó a otro guardia de la misma manera. Fue terrible. Afirmó que vivir en confinamiento solitario era una tortura sin alivio a la vista. Su visita al hospital cuando se enfermó en 2019 fue su primera escapada de la custodia desde 1987. Murió el 11 de mayo de 2019 en el hospital St. Anthony en Denver, Colorado. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy era conocido como Pogo the Clown y Patch the Clown en hospitales infantiles y eventos benéficos. Era amable y querido por el vecindario. Incluso fue miembro del Holly Joker Clown Club. Pero en 1978 todos descubrieron que el hombre detrás de las bromas y el maquillaje era un asesino en serie, lo que le valió el apodo de El Payaso Asesino. Cometió todos sus asesinatos en su casa de Norridge, un pueblo en algún lugar de Chicago. Entre 1972 y 1978 torturó, violó y asesinó a 33 niños y jóvenes, la mayoría de los cuales se enterró bajo su casa estilo rancho. Como muchos criminales y asesinos en serie, Gacy fue abusado cuando era niño. Su padre lo golpeaba por ser demasiado afeminado, una niña de 15 años de su barrio abusó de él cuando tenía 5 años y un contratista abusó de él cuando tenía 8. The Killer Clown tenía 29 años cuando cometió su primer asesinato en 1972. Antes de eso había acosado sexualmente a un número no especificado de jóvenes. Y esto se pone peor. Cuando tenía poco más de 20 años, Gacy trabajaba en una morgue y vivía junto a la sala de embalsamiento. Confesó que una noche se metió en el ataúd de un adolescente muerto y acarició el cadáver. Era un hombre enfermo. De hecho, todas sus víctimas tenían menos de 30 años y muchas de ellas eran niños. Pudo esconderse durante muchos años bajo la apariencia de su alter ego, Pogo the Clown, pintándose la cara con comisuras afiladas y usando el disfraz completo de payaso. A veces su verdadera personalidad se filtraba a través del disfraz y lastimaba o castigaba a los niños que no le gustaban. Hacia el final de su vida, Gacy no se arrepentía. Admitió que no veía a sus víctimas como seres humanos, más bien los veía como inocentes viriles. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 fueron: "Bésame el trasero". Rodney Alcalá. Rodney Alcalá fue descrito como un detective de la policía, como una máquina de matar. Jugaba con sus víctimas, los golpeaba, mordía y estrangulaba hasta que perdieran el conocimiento, esperaba hasta que despertaran, repetía el proceso varias veces y luego los mataba. El 13 de septiembre de 1978, Alcalá apareció en la televisión como un apuesto soltero elegible en un programa de emparejamiento llamado The Dating Game. De aquí es donde proviene el apodo de Dating Game Killer. Antes de aparecer en la televisión ese día ya había matado a 4 víctimas, pero Cheryl Bradshaw, que lo había elegido como soltero y el resto del mundo no tenía ni idea. De hecho, había sido arrestado por golpear y violar a una niña de 8 años y estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Al final de su vida, Alcalá afirmó haber matado entre 50 y 100 personas. Tenía una recopilación, una especie de álbum de fotos de más de 1000 mujeres, adolescentes y niños en poses sexuales explícitas. La policía sospecha que algunas de las personas en el álbum fueron víctimas de violación o asesinato, especialmente porque él fue acusado de asesinato en 1977 de una mujer identificada en una de sus fotografías. Más tarde se reveló que la aparición de Alcalá en The Dating Game condujo a su arresto. Conscientemente, uno de los detectives vio la repetición del episodio e identificó a Alcalá como el asesino descrito por el amigo de una de sus víctimas. The Dating Game Killer murió por causas naturales el 24 de julio de 2021 mientras estaba en el corredor de la muerte. Algunas de sus víctimas expresaron alivio de que finalmente se hubiera ido. El planeta es un lugar mejor sin él, según dicen. Una bomber. Fue aceptado en la Universidad de Harvard con una beca completa para estudiar matemática a los 16 años y se graduó con una licenciatura en 1962. Obtuvo una maestría en 1964 y un doctorado en 1967 de la Universidad de Michigan. A los 25 años había completado su educación y era el profesor asistente más joven en la historia de la Universidad de California, enseñando geometría y cálculo de pregrado en 1967. Luego, 2 años después, renunció sin una explicación. En 1971, Kaczynski se mudó a una cabaña remota cerca de Lincoln, Montana, donde no había electricidad ni agua corriente. Kaczynski creía que la tecnología había alejado a los humanos de la naturaleza hacia lo que él denominó actividades sustitutas como los deportes y el entrenamiento popular. De 1978 a 1995, una bomber había matado a 3 personas e hirió otras 23 en su campaña de bombardeos a nivel nacional, o deberíamos decir internacional, todo porque estaba en contra del avance de la tecnología moderna y la destrucción del medio ambiente. En 1995, una bomber
envió a la policía un ensayo de 35.000 palabras explicando sus motivos para ser un terrorista doméstico. El FBI decidió publicar el artículo en The Washington Post con la esperanza de que alguien identificara al autor, y funcionó. David Kaczynski informó que sospechaba que el criminal era su hermano, le dio toda la información que pudo e incluso entregó cartas y documentos escritos por su hermano. El Unabomber fue arrestado en 1996 y en enero de 1998 su nuevo hogar era una celda aislada en una prisión Supermax en Colorado. No está mal para él, ya que parece que eso es lo que quería. Nico Jenkins. Nico Jenkins afirmó que cometió sus asesinatos por orden del dios serpiente egipcio Apophis. Según la mitología, el dios representa el caos, la oscuridad, la destrucción y el mal. A los 15 años fue sentenciado a robar un auto y pasó 10 años y medio en la cárcel. Un mes después de su liberación, emprendió una matanza y los asesinó a los 4 personas en Omaha, Nebraska en agosto de 2013. 11 días después de su liberación, disparó a Juan Uribe Peña y Jorge Cajiga Ruiz en la cabeza con la ayuda de su hermana y su prima, quienes atrajeron a los hombres mientras actuaban como prostitutas. 8 días después, él y su hermana mataron a Curtis Bradford. 2 días después, él y su familia mataron a un cantinero llamado Andrea Kruger. No puedes evitar hacerte la pregunta ¿por qué? En prisión, Jenkins se cortó la lengua y el pene para que pareciera una serpiente. Necesitó 9 puntos para reparar su lengua y 27 para su pene. Mientras que algunos psiquiatras creen que tenía al menos una enfermedad mental importante, otros creen que estaba fingiendo para evitar la pena de muerte. Aileen Wuornos. La actriz sudafricana estadounidense Charlize Theron ganó el premio en la Academia a la Mejor Actriz por su interpretación a Aileen Wuornos en la película biográfica de 2003 Monster. Entre 1989 y 1990, Wuornos se prostituyó en las carreteras de Florida. Robó y mató a tiros a 7 de sus clientes masculinos y afirmó que la violaron y los mató en defensa propia. Es seguro decir que Wuornos tuvo una vida desordenada. Su padre era un agresor sexual que se suicidó en prisión cuando ella solo tenía 13 años. Su madre la abandonó con sus abuelos paternos. Pronto su abuela murió de insuficiencia cardíaca y su abuelo comenzó a golpearla y violarla. A los 15 tuvo un bebé para la amiga de su abuela y le dio una adopción después de que nació. Después de esto, sus únicas opciones fueron dedicarse a la prostitución y al robo. En 1987 se mudó con su amante y cómplice Tyria Moore. Mataron hombres juntos. Sin embargo, cuando arrestaron a Wuornos, Moore no tardó mucho en volverse contra su amante. Llamó a Wuornos fingiendo tener miedo de que la policía le culpara de todo. Ella le suplicaba que repasaran la historia para aclarar todo. Después de 4 días, Wuornos había confesado varios asesinatos, insistiendo en que los que cometió antes de que Moore estara en escena fueron en defensa propia. Durante su juicio, Wuornos fue diagnosticada como psicópata, pero no importó mucho porque afirmó estar cuerda y volvería a matar si tuviera la oportunidad de hacerlo. Fue ejecutada a las 9:47 p.m. del 6 de junio de 2002. Una de sus últimas declaraciones fue: "Volveré". Asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es el nombre que se le da a un asesino en serie no identificado. En el caso de asesinato sin resolver más famoso en la historia de los Estados Unidos, hablamos de esto. Los detalles del caso de El asesino del Zodíaco son realmente muy espeluznantes. Envió cartas responsabilizándose de ciertos asesinatos entre 1969 y 1974 y se burló de la policía por no averiguar quién era. Cada letra terminaba con el símbolo de un círculo blanco atravesado con una cruz, lo que lo conocería como el símbolo del asesinato del Zodíaco. En una de sus cartas compartió que le gustaba matar gente porque era muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, dijo, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. En las cartas aseguraba que recogía a sus víctimas como esclavos para el más allá. Sus víctimas eran parejas jóvenes, excepto un taxista que lo había enfadado. No necesitamos psiquiatras para probar que el asesinato del Zodíaco era un psicópata. El misterio de este caso ha inspirado numerosos libros y películas como Zodiac de David Fincher de 2007. Con la forma en que rompió abruptamente la comunicación después de 1974, todos se preguntaron qué pasó con el misterioso asesino. El Chapo. Joaquín Guzmán, comúnmente conocido como El Chapo, fue el ex líder del cartel de Sinaloa, uno de los carteles de la droga más prolíficos y poderosos del mundo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si bien El Chapo medía solo 1.6 metros de alto, era un hombre muy poderoso y criminal. Es conocido como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Sus cargos incluyen tráfico de drogas, fugas en prisión y asesinatos. Estos cargos fueron en su país México, Illinois, Texas, Florida, California, Nueva York y New Hampshire. Fue arrestado en algún momento
alto de la década de 1990 y escapó en 2001, pero incluso entonces, mientras estaba en prisión, su cártel continuó. En la siguiente década fue responsable del tráfico de una cuarta parte de las drogas ilegales del mundo y él era solo un hombre. Pero Guzmán no tuvo la infancia más sencilla. Su padre era abusivo y fue quien lo introdujo en el tráfico de drogas. En la década de 1970 trabajó como uno de los capos de la droga en ascenso del país, Héctor Luis Palma Salazar. Para 2003 era tan grande que había sido clasificado 2 veces entonces y en 2009 como uno de los más poderosos del mundo. Luego de escapar nuevamente de la prisión a través de un túnel excavado por asociados en 2015, fue finalmente capturado en enero de 2016 en México y extraditado a Estados Unidos un año después. En 2019 fue condenado a cadena perpetua y confinado a ADX Florence, Colorado, Estados Unidos. Mientras era un hombre libre, mató entre 2.000 y 3.000 personas. Pablo Escobar. Incluso más notorio que el Chapo fue Pablo Escobar, el narcotraficante más rico. Gastaba $2.500 al mes en bandas elásticas para guardar su dinero. Escobar pasó de ser hijo de un campesino pobre a ganar $420 semanales. Estuvo en la lista de multimillonarios de Forbes de las personas más ricas del mundo de 1987 a 1994. En 1989 alcanzó el puesto número 7. Tenía más que suficiente para prodigar. Una vez quemó alrededor de $2 millones para mantener caliente a su hija cuando estaba enferma. Estableció programas de alimentos, dio dinero a iglesias y hospitales y construyó parques y estadios de fútbol, pero aunque gastó mucho de su dinero en obras de caridad, Escobar no podía ser visto como un buen hombre. En 1980 su cártel era responsable del 80% de la cocaína enviada a Estados Unidos. A veces introducía drogas de contrabando en los neumáticos de los aviones. También fue responsable de la muerte de 4.000 personas, incluidos unos 200 jueces y 1.000 periodistas, policías y funcionarios del gobierno. Se cree que Escobar hizo un trato con el gobierno colombiano para ser encarcelado. Sin embargo, el acuerdo establecía que se le permitiría conducir su propia prisión y seleccionar quién estaba detenido con él. Honestamente no era nada como una prisión. Se llamaba La Catedral y contaba con asador y cancha de fútbol. Más increíble es el hecho de que el gobierno colombiano no se le permitió estar a 4.8 kilómetros de la prisión. ¿Llamarían a esto una prisión? De todos modos, encontró una manera de escapar del paraíso confinado y pasó su vida huyendo de la policía. Cuando fue capturado el 2 de diciembre de 1993, la Policía Nacional de Colombia le disparó en la pierna, el torso y la oreja. Sin embargo, su familia cree que se suicidó porque siempre dijo que se pegaría un tiro en la oreja antes de ser capturado. James Whitey Bulger. Después de que Osama Bin Laden muriera en Pakistán en 2011, James Whitey Bulger fue asesinado. Se convirtió en el fugitivo número 1 más buscado de la lista de los más buscados del FBI. Era un jefe del crimen, un líder del Winter Hill Gang en Winter Hill, en Somerville, Massachusetts. Después de su arresto en 2011, fue acusado de 19 asesinatos. Johnny Depp interpretó el papel de Whitey en una película llamada Black Mass. Asumió un acento de Boston y una prótesis y dientes manchados para este papel. A pesar de todo eso, Bulger no quedó impresionado. De hecho, comparó la actuación de Depp con su actuación en Alicia en el País de las Maravillas. Según Bulger y su abogado, la película no era tan profunda como compleja en el caso real. No prestó mucha atención al programa de informantes, lo que hizo que el caso de Bulger fuera más infame. Tenía un contacto con el FBI, John Connolly, quien le avisó sobre las actividades de la policía. También se aseguró de que se ignoraran las actividades de Winter Hill Gang. Su reinado como el criminal más buscado no duró mucho. Su vecina Anna Jones-Dottir la reconoció y le entregó por una recompensa de $2 millones. En octubre de 2018 fue trasladado a muchas instalaciones. Él estaba en una silla de ruedas para ese entonces. El 30 de octubre, un día después de ser trasladado a la prisión de Hazleton en West Virginia, fue asesinado a golpes por reclusos que no serían castigados hasta varios años después, cuando fueron acusados de asesinato en primer grado. Muy bien amigos, ahí lo tienen, 15 de los criminales más malvados de todos los tiempos. ¿Cuál de ellos les pareció más espantoso? Compartan su respuesta en los comentarios y hablemos al respecto, pero antes de eso, manténganse a salvo.